Ali, no se te escucha. Muy buenas tardes. El webinar de hoy está organizado por IADEF, Instituto Argentino de la Empresa Familiar, sede Buenos Aires, y el IPIT, Instituto de Posgrado e Investigación Técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires, con quienes nos comprometimos en la firma de un convenio de colaboración académica para difundir conocimientos de la empresa familiar, iniciando este ciclo de 3 webinars Zoom. Para los profesionales matriculados e invitando a expertos asociados al IADEF como expositores. Agradecemos por la colaboración a las autoridades que representan ambas entidades. Su presidente, el doctor Hugo R. Jiménez, y al director del IPIT, Diego Carverol, y a la presidenta Natalia Christensen, quien les habla, Alicia Stiebelberg, miembro de comisión directiva y directora de sede Buenos Aires del IADEF. El agradecimiento lo hacemos extensivo a la delegación de Lomas de Zamora. Brevemente, les comento sobre el IADEF. ¿Quiénes somos? Somos una asociación sin fines de lucro. Estamos celebrando nuestros primeros 10 años. Somos referentes en el país para profesionales de la consultoría de empresa familiar, familias empresarias y entidades públicas y privadas. ¿Qué ofrecemos? Tenemos productos y servicios específicos para la empresa familiar y sus asesores. Nuestros 3 pilares son difusión, investigación y capacitación. Tenemos convenios de colaboración académica en distintos institutos y universidades en todo el país. Y también publicaciones especializadas. Les cuento la dinámica y agenda de hoy. Tendremos los micrófonos silenciados, el webinar será grabado, habrá una exposición de 40 minutos aproximadamente, se podrán hacer preguntas por escrito en Q&A. El moderador será Javier Faisiusevic, que es asociado IADEF. Bueno, para mí es un placer presentarles a nuestro expositor de hoy, cuyo tema es gestión de las relaciones en la pyme familiar. Voy a comentarles sobre Fernando. Es ingeniero industrial, es máster en dirección de empresas, counselor especializado en desarrollo personal, Leading Organizational Change de Wharton School de Pensilvania, hizo estudios de coaching ontológico, tiene 25 años de trayectoria en empresas de primer nivel, de las cuales 15 son en posiciones de alta dirección, participando en directorios y comités ejecutivos. Es consultor de empresas en estrategia, desarrollo y transformación organizacional, con foco en la transferencia generacional de empresas familiares y el acuerdo de propietarios y futuros propietarios. En participación y asesoramiento a consejos de administración y directorios, acompañamiento a equipos directivos para que alcancen los objetivos del negocio y el desarrollo profesional de sus miembros. Es coach de ejecutivos para potenciar su rol y favorecer su despliegue personal, ampliando sus posibilidades de acción. Es disertante en el ámbito empresarial, social y académico, asociado al IADEF y gerente de trama asesores de familias empresarias. Bueno, los dejo con Fernando Aceiro. Muchísimas gracias por tu participación en este webinar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu cálida presentación. ¿Sí? Habla de
la calidad de persona que sos. Y muchas gracias también al IADEF por la invitación, al Consejo Profesional, y también muchas gracias a todos los participantes. Espero poder transmitir y contagiar un poquito la pasión que tenemos todos los que trabajamos en asesorar a empresas familiares, la pasión también que tenemos todos los que trabajamos en tramas, ¿sí? Asesorando y facilitando a familias empresarias en este camino, digamos, de poder hacer empresas que sean perdurables en el tiempo. Bueno, voy a empezar. Ahí entiendo que estamos viendo todos mis pantallas. ¿Es así, Javier? Sí. Bien, gracias. Bueno, primero voy a contar un poquito la agenda de hoy, de estos 40 minutos. ¿Sí? Como el título lo dice, vamos a hablar de la gestión de las relaciones en la empresa familiar. Y primero quería enfocarme en qué es una familia empresaria, ¿no? Ustedes, como habrán escuchado, mi experiencia no viene de empresas familiares, viene de empresas que no son familiares. Cuando ingresé a este mundo, digamos, empecé a entender lo que es una familia empresaria, ¿no? Y por qué hace tan particular, digamos, el ser familia empresaria a la problemática de la empresa familiar. Entonces voy a empezar por ese tema. Después voy a un poco mostrar cuáles son las relaciones que existen en una empresa familiar, ¿sí? Por qué esas relaciones hacen que sea tan compleja gestionarlo, tan compleja trabajar asesorando empresas familiares. Voy a contar algunas claves de cómo profesionalizar esas relaciones para que ustedes se lleven algunas claves para poder trabajar ustedes digamos, asesorando o interviniendo en sus trabajos que seguramente tienen como clientes empresas familiares. Y después también al final, sí, algunas claves de cómo abordar las empresas familiares. Esa es la agenda de este ratito. Entonces, primero, esta pregunta, ¿no? Siempre cuando nos encontramos por primera vez con una familia que tiene una empresa, nosotros decimos, bueno, esta familia, ¿tiene una empresa o es una familia empresaria? Que son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es tener una empresa, ¿sí? Que una familia tenga una empresa, y otra cosa es pasar a ser una familia empresaria. Parece un juego de palabras, pero no lo es, ¿no? Porque ¿qué tiene que tener, o qué creemos nosotros que tiene que tener una familia para ser familia empresaria? ¿Sí? Primero, en primer lugar, bueno, buscar preservar y hacer crecer en el largo plazo el patrimonio familiar, en sentido amplio. ¿Qué decimos con esto nosotros? Bueno, primero el patrimonio familiar integral, lo económico en su totalidad, no solamente la empresa, sino todo el patrimonio económico que tenga esa empresa. La familia busca preservarlo en el tiempo. El patrimonio en sentido amplio implica lo económico, pero mucho más que lo económico. Implica también la red de contactos, las relaciones, la forma de tomar decisiones, la forma de vincularnos, la forma en que tenemos de resolver los conflictos, los valores que tenemos como familia, ¿sí? Nuestra historia, nuestra cultura. Todo eso hace al patrimonio familiar, y todo eso es lo que busca la familia preservar en el largo plazo, ¿sí? Busca que ese patrimonio se conserve dentro de las manos de la familia, se conserve en el ámbito familiar. Nosotros también decimos que las motivaciones que tiene para preservar este patrimonio, para conservar este patrimonio, es mucho más que lo económico. Y esto lo vemos mucho en, por ejemplo, las familias empresarias agropecuarias, que está el campo como patrimonio, pero es el amor por la tierra, o aquellas familias que tienen una empresa, una fábrica creada por el abuelo, y todo lo que ellas representan, mucho más que lo económico, ¿no? La conservación de ese legado, de ese abuelo, ¿sí? que le legó a la familia en su momento. Bueno, la familia empresaria es la que busca preservar en largo plazo todo ese patrimonio económico, y más allá de lo económico en el largo plazo, y por razones que son más allá de lo económico exclusivamente. ¿Quiénes, digamos, forman la familia empresaria? Nosotros decimos que todos los miembros de la familia propietaria. Esto es, el fundador que fundó una empresa y algún hijo por ahí trabaja en la empresa
Eso no llega a ser todavía una familia empresaria. Eso es en potencial, podría llegar a ser una familia empresaria. Pero familia empresaria es cuando todos los miembros de la familia, desde el rol que les toque, y no quiere decir trabajar en la empresa únicamente, sino desde el rol que les toque, están abocados a esto que decíamos acá, buscar preservar el patrimonio familiar. Y por supuesto hay familias, donde hay varias ramas familiares, bueno, entonces todas las ramas familiares están abocadas a ese mismo objetivo. Fíjense los roles no es solamente el que trabaja en la empresa, puede haber alguien que está encargado de dirigir la empresa, los dueños, por supuesto, los futuros dueños, aquellos chicos mayores de edad que saben que el día de mañana van a heredar ese patrimonio, y ya desde jóvenes la familia los está formando para ser futuros dueños, los está formando para entender de qué se trata esto de poder preservar en el largo plazo el patrimonio, el cual van a heredar en algunos años. Y también los políticos de alguna forma, ¿no? Esto es todo un tema. También los políticos hay que incorporarlos en esta dinámica desde algún modo. ¿Sí? ¿Y cómo se busca esto? Bueno, primero a través de una visión compartida. ¿Sí? Roberto Martín, con el que trabajamos juntos en Trama, siempre habla del sueño, ¿no? Él dice que las empresas hay que soñarlas, y que los dueños sueñan la empresa. Bueno, la visión compartida de la empresa es el sueño que tienen los dueños de qué quieren hacer con esa empresa en el largo plazo, y a dónde quieren llegarla, cómo quieren proyectarla. Y los que trabajan en la cohesión y en generar confianza dentro de la familia y dentro de todos los stakeholders de la empresa. ¿Cuáles son las relaciones que hay en una empresa familiar? Y este grafiquito seguramente todos aquellos que hayan participado en alguna charla de empresas familiares lo deben haber visto, pero a mí me gusta siempre empezar por este gráfico porque muestra un poco las distintas relaciones, los distintos sistemas que intervienen en la familia empresaria, ¿sí? Y entender por eso la complejidad que tiene. Fíjense, ¿sí? En la empresa familiar, el primer sistema que aparece, por supuesto, es la empresa. ¿Sí? La empresa, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Crear y repartir valor. ¿Qué necesidades tiene la empresa? Por supuesto, necesidades de ser eficiente, de mejorar su productividad, de ser competitiva, de destacarse, de reducir sus costos, de mejorar sus ingresos. ¿Sí? Y se mueve por criterios meramente económicos, por criterios para la gente de mérito. Digamos, la empresa busca que sus empleados sean lo más productivos posible, ¿sí? Y los califica de acuerdo al mérito de ellos. Ahora hay otro sistema, que es el sistema familiar, sistema familia, que convive con la empresa, que tiene objetivos de cuidar y promover la vida. Fíjense qué diferentes, ¿no? Acá nos movemos con otros criterios de equidad, criterios de misericordia, ¿sí? Criterios de amor, si se permite la palabra. ¿Sí? Acá nos movemos más por intuición, por espontaneidad, acá por proyectos. ¿Sí? Acá, de alguna forma, protegemos al más necesitado. ¿Sí? Acá, de alguna forma, buscamos que se destaque la persona. ¿Sí? Fíjense cómo estos dos sistemas, de alguna forma, tienen intereses que muchas veces no están alineados, sino que generan tensiones entre ellos. Son intereses distintos. Y hay un tercer sistema que nosotros siempre incorporamos, que para nosotros es muy importante, que es la persona. ¿Sí? La persona que forma parte de esta familia y que forma parte de esta empresa. Y la persona tiene como objetivo su desarrollo integral. ¿Sí? La persona se mueve por criterios más vocacionales, por criterios de realización personal, por criterios de trascendencia, de buscar el sentido a lo que hace. ¿Sí? Fíjense cómo este sistema también muchas veces entra en tensión con el sistema empresa. Hay dos parámetros que yo siempre hablo, ¿no? El parámetro económico del dinero y el parámetro del tiempo. Fíjense, en la empresa, ¿sí? La empresa lo que busca es maximizar la reinversión, por ejemplo. ¿Sí? Que todos los beneficios volver a volcarlos en la empresa para crecer lo más rápidamente posible. Por lo cual, para la empresa lo mejor sería no repartir dividendos. La familia, en cambio, tiene necesidades económicas para mejorar su calidad de vida.
con lo cual necesita sacar recursos de la empresa para sus proyectos familiares. Ahí hay claramente el criterio que de alguna forma son no contradictorios, pero que no están alineados. Lo mismo en el uso del tiempo. La empresa necesita que sus empleados estén lo máximo posible en la empresa, ¿sí? La familia, ¿sí? Y la persona necesitan un equilibrio en el tiempo personal y el tiempo familiar. Y por supuesto esta familia, esta empresa familiar está en una sociedad que necesita que se vuelque hacia el bien común todo el accionar de la empresa. En este dibujito teórico que yo muestro acá, fíjense que los sistemas de alguna forma están equilibrados, ¿no? Tienen dimensiones similares. Ahora en la realidad, cuando nos encontramos por primera vez con una empresa, ¿sí? Es muy raro encontrar sistemas que estén equilibrados. Y a veces se encuentra un sistema así. Una empresa familiar donde la dimensión empresaria es mucho más preponderante respecto a la dimensión familiar. ¿Sí? Esta es una empresa que, como decía recién, no reparte dividendos, una empresa que no informa a los familiares que no trabajen en la empresa, no le brinda información de cómo es el devenir de la empresa, con lo cual los familiares no tienen idea en qué está la empresa de la cual son parte y son dueños. Son empresas donde, por ejemplo, los familiares no pueden trabajar en ella, o donde los requisitos para trabajar son tan exigentes que es imposible para algunos poder trabajar. ¿Sí? O empresas donde los negocios y la forma de hacer negocios no se vincula con los valores familiares que tienen. ¿Sí? Entonces vemos que claramente acá hay una empresa familiar donde los criterios son más empresarios que familiares. Hay otros casos donde es lo contrario. ¿Sí? Empresas donde los criterios, nosotros decimos sobra familia acá, ¿no? En esta empresa familiar sobra familia y falta empresa. Son empresas donde cualquiera puede entrar a trabajar, no importa si la empresa lo necesita o no, cualquiera está llamado a trabajar, es una bolsa de trabajo. ¿Sí? Son empresas donde, por ejemplo, los criterios para retribuir a los familiares se manejan a través de criterios no económicos, ¿sí? A través de retiros, a través de no se remunera adecuadamente a los familiares, ¿sí? Donde los familiares que trabajan en la empresa no son evaluados como serían evaluados si trabajasen en una empresa no familiar. Entonces acá nosotros decimos, hay que ponerle a esta empresa criterios más empresariales que familiares. Y después hay otras empresas donde justamente preponderan los criterios personales. Tenemos casos donde dos socios, ¿sí? Uno de ellos con un peso específico mucho mayor que el otro, con lo cual las decisiones son tomadas muchas veces por la voluntad de uno solo, sin consensuarlas con su otro socio. ¿Sí? Donde hay, por ejemplo, retiros de un socio discrecionales, donde los negocios tienen que ver más que nada con intereses personales de alguno de los socios, donde hay uno de los socios que mete a sus hijos a trabajar en la empresa y por ahí no lo comparte o no permite que su otro socio deje incorporar a sus hijos. Entonces fíjense, donde acá también hay un desequilibrio entre los tres sistemas. Vamos a ver cuál es la temática típica en cada uno de estos sistemas. En lo que es la empresa, por supuesto ustedes lo conocen, ¿sí? Todos han operado en empresa. Fíjense, los temas típicos que se trabajan en el sistema empresario es la visión de la empresa, todo lo que hace a los ingresos, los gastos, los costos, todo lo que hace a mejora de procesos, a incorporación de sistemas, a los roles en la gestión, a la información necesaria para poder gestionar mejor la empresa, todo lo que es el cash flow, tan importante en este momento, digamos, de crisis, y todo lo que es el impuesto, etc. Toda la temática empresaria que ustedes seguramente conocen. Ahora miren la temática de la familia vinculado con la empresa. Fíjense que son temas sensiblemente distintos, ¿no? Acá ya no es más la visión empresaria, sino la visión e identidad de la familia. ¿Qué visión tiene la familia sobre los negocios? ¿En qué negocios se quiere meter y en qué negocios no se quiere meter?
cuáles son los roles de los familiares, ¿sí? Más allá de trabajar. ¿Qué otro rol puede tener un familiar? ¿Qué información necesita la familia? Aquellos familiares que no trabajan en la empresa. ¿Cómo se informan de qué está pasando adentro de la empresa? ¿Cómo remuneramos a los familiares? ¿Cómo remuneramos a los familiares? Un tema importantísimo que algo vamos a hablar hoy. ¿Cómo formamos a los futuros dueños? ¿Cómo decidimos o quiénes pueden incorporarse a trabajar en la empresa de los familiares? ¿Sí? ¿Qué condiciones que tienen que tener? ¿Tienen que tener experiencia afuera? ¿Tienen que tener estudios? ¿Qué valores les voy a pedir que tengan? ¿Qué pasa si su performance no es buena? Digamos, ¿cómo hago para sacar a un familiar de la empresa? Esas son cosas que hay que hablarlas y se trabajan a través de procesos. Todo lo que es el proceso de transferencia de una generación a la otra, proceso tan importante que genera tantos cortocircuitos. Todo lo que es la propiedad accionaria, en qué momento el fundador o los dueños de la empresa van a empezar a transferirle parte del paquete accionario a sus sucesores. ¿Sí? ¿Cómo armar un acuerdo de convivencia de toda la familia? Y muchos otros temas. Estos son los temas, fíjense la diversidad de temas que hay que trabajar en la familia para que este vínculo de empresa y familia sea lo más armonioso posible. Temas de la persona, la visión personal, así como hay una visión de empresa, una visión de la familia, también cada uno tiene su visión personal, su visión de, digamos, de qué proyectos personales y cómo machea su proyecto personal con el proyecto empresario y el proyecto familiar. ¿Qué habilidades tengo yo y qué habilidades necesita la empresa? Y si yo estoy dispuesto a estudiar algo o a capacitarme para aquello que la empresa necesita. ¿Cómo es la autoestima de la persona, de esa persona, de ese familiar que puede el día de mañana estar trabajando en la empresa? ¿Y qué conocimiento tiene de sí mismo? ¿Qué trabajo ha hecho esa persona sobre sí mismo? Créanme que esto se nota muchísimo y que cada vez vemos que es más importante. Aquellas personas que tienen más trabajado esto, el día de mañana pueden convivir mejor en la familia y en la empresa. Y aquellas que estoy incorporando en la empresa y no han trabajado esto, el día de mañana puede llegar a tener algún lío y alguna dificultad, digamos, interna en la empresa, muchísimo más complicado, ¿sí?, que en una empresa tradicional donde un empleado, si yo veo que no funciona, digamos, lo puedo desvincular medianamente fácil. Un familiar es muchísimo más complicado. Fíjense que nosotros decimos que los factores que más influyen en la mortalidad empresaria son factores más familiares que empresarios. ¿Sí? A pesar de las situaciones críticas de nuestro país, a pesar de las crisis, muchísimo más influyen los factores familiares en que haya caída de empresas familiares que otros factores. ¿Sí? Y por eso hoy el foco de la charla va a estar fundamentalmente en estos temas. ¿Cuál es la clave? ¿Sí? Nosotros siempre, esto ustedes lo saben, ¿no? Profesionalizar la empresa. Cada vez que un 70, un 80% de aquellos clientes que nos vienen a ver, le decimos, bueno, ¿por qué? ¿En qué te podemos ayudar? Necesitamos que nos ayuden a profesionalizar la empresa. Y nosotros le preguntamos, bueno, ¿qué es profesionalizar? Y acá aparecen, a mí me gustaría poder hacerla acá esta pregunta, pero lamentablemente no podemos, porque no es presencial. Pero si yo hiciese esta pregunta, seguramente muchos digan, bueno, profesionalizar la empresa es mejorar los procesos, es incorporar mayor tecnología, es contratar profesionales, ¿sí? Es hacer un cambio organizacional. Y eso es así, y eso es real. Ahora nosotros decimos que profesionalizar la empresa es mucho más que eso, ¿no? Profesionalizar la empresa es profesionalizar los tres sistemas. Es profesionalizar el sistema empresario, pero también profesionalizar la familia empresaria y profesionalizar la persona que va a estar trabajando en la empresa. Y yo les voy a estar dando algunas claves de cómo profesionalizar la familia. Por eso decía que el foco de esta charla lo estoy poniendo en lo que es la relación familiar.
Tres aspectos, hay muchísimos, digamos, aspectos, pero me gustaría que se lleven tres aspectos de cómo profesionalizar un poco la relación de la familia con la empresa. Uno de ellos es profesionalizar la toma de decisiones. ¿Cómo hacer para que esta familia empresaria, que es propietaria de un patrimonio, tome las decisiones cada vez en forma más profesional y no intuitiva, no de alguna forma espasmódica? ¿Sí? ¿Cómo hacer para que entre ellos compartan cada vez más las decisiones a tomar y cada vez la hagan en forma más profesional? Ahora vamos a hablar de eso. Un segundo tema es cómo manejar el dinero dentro de la empresa familiar. Y este es un tema de mucho conflicto, como ustedes se imaginarán, ¿sí? ¿Cómo hacer para que esta empresa, para que esta familia empresaria maneje el dinero, ¿sí? Maneje las remuneraciones, maneje de alguna forma los flujos económicos en forma cada vez más profesional, ¿sí? Y no genere conflicto? ¿Cómo hacer? El tercer punto que quería enfocarme es cómo hacer un traspaso generacional en forma lo más profesional posible. Y lo digo ahora antes de, seguramente si no me olvido, ¿no? Ustedes saben que en las empresas manejamos un montón de proyectos, ¿sí? Hay proyectos de un nuevo mercado, lanzar un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio, un nuevo esquema, digamos, de trabajo. ¿No? Tenemos un montón de proyectos dentro de la empresa. Pero un tema clave para la vida de las empresas en el largo plazo, como es el traspaso generacional, porque está comprobado que cuando un fundador tiene que traspasar su empresa a sus hijos, por ejemplo, o una segunda generación a una tercera, en ese momento se producen los mayores ruidos, las mayores probabilidades de que haya ruptura. Esos procesos no los manejamos como un proyecto, ¿sí? Sino que de alguna forma lo vamos haciendo en forma intuitiva. Y creemos que, digamos que no hay que planificar nada. Nosotros decimos, al contrario, son procesos que hay que planificarlos, hay que profesionalizarlos. Son proyectos que llevan muchísimo tiempo y hay que hacerlo en forma pausada. Estos tres temas voy a ir cubriendo ahora. Bueno, empecemos por el primero, la toma de decisiones. Y acá hay tres aspectos, digamos, para profesionalizar la toma de decisiones. El primero, el ámbito donde tomo las decisiones. Y en qué lugar, en qué espacio estoy tomando las decisiones que tengo que tomar. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Bajo qué roles estamos tomando las decisiones? ¿Quiénes están tomando las decisiones? Fíjense en la familia cómo permanentemente se mezclan los roles, ¿no? El rol del padre, el rol que es socio, el rol de mi viejo que es jefe mío, ¿sí? Muchas veces hay que clarificar los roles desde dónde se están tomando las decisiones. Y lo otro es las conversaciones. Hay que profesionalizar la forma que tenemos para conversar dentro de las empresas familiares. Vamos a los ámbitos de decisión. Fíjense que en la empresa, fundamentalmente, hay tres funciones en toda empresa, ¿sí? Una cosa es ser dueño, otra cosa es dirigir la empresa y otra cosa es gestionar la empresa, ¿sí? Una empresa naviera, ¿sí? Que tiene un barco o varios barcos, una cosa es ser dueño de esa empresa, arriesgando el capital. Otra cosa es dirigir esa empresa, a ver a dónde van los barcos, a qué mercados van, digamos, qué política de carga voy a tener. Y otra cosa es gestionar los barcos, ¿sí? Hacer el mantenimiento del barco, los motores. Son tres roles distintos. Lo que pasa es que al inicio de cualquier empresa, el fundador de alguna forma concentra en una única persona estos tres roles. El fundador es aquel que pone en riesgo su patrimonio personal, aquel que dirige la empresa y sabe a dónde tiene que ir, ¿sí? Y aquel que la gestiona, que está al día a día, al pie del cañón, en la máquina, en la fábrica, en el tallercito al principio. Ahora, a medida que la empresa se va complejizando, a medida que va incorporando más empleados, va teniendo mayores procesos,
se produce una primera separación de funciones. Una cosa es ser dueño y dirigir la empresa, y se va separando cada vez más de la gestión. En una empresa de 10 empleados ya hay claramente un dueño que va dirigiendo la empresa, ¿sí? Y hay empleados. Esto llevado a un nivel de, digamos, de evolución mucho mayor, por supuesto, hay empresas donde claramente hay una separación entre el ser dueño, claramente hay un directorio y claramente hay un comité de gerentes. Nosotros lo que decimos es empezar a separar la toma de decisiones en distintos ámbitos. Si yo estoy acá, tengo que tener claramente un directorio donde se trabajen algunos temas y un ámbito de gestión donde se trabajen los temas de gestión. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Se tratan todos los temas en el mismo lugar, con suerte, porque hay veces que los temas ni siquiera se tratan en ningún tipo de ámbito. Entonces, empezar a separar las decisiones de acuerdo a el rol, de acuerdo a la función. Para eso existe la asamblea de propietarios, para eso existe el directorio, para eso existe el comité ejecutivo de gerentes. Y eso no es necesariamente para empresas gigantescas, ¿sí? Para empresas no tan desarrolladas, es importante empezar a tener conversaciones de dirección separadas de la conversación de gestión de la diaria. Porque si no, lo que termina pasando es que las diarias nos consume el tiempo para todo. Y nunca nos sentamos a charlar como socios, como dueños, de qué queremos hacer con la empresa, cómo vemos la empresa de acá a 5 años, a dónde queremos ir, a dónde la queremos proyectar, qué riesgo queremos asumir, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, una cosa son los ámbitos de dirección. Nosotros también ponemos en algún lugar lo que son los futuros propietarios. ¿En qué lugar, dónde empezamos a incorporar los futuros propietarios, aquellos chicos que ya están en etapa, digamos, de facultad? ¿Cómo los empezamos a involucrar de alguna forma en que empiecen a conocer la empresa, a querer la empresa, a participar de algún ámbito? Por eso a veces se habla de consejo de familia, a veces se habla de reuniones familiares. Hoy no me voy a meter en detalle de eso porque sería un tema muy extenso, ¿no? Pero de alguna forma, algún ámbito, algún lugar donde los futuros propietarios empiecen a informarse de lo que es el devenir de la empresa. Fíjense que la familia crece en el tiempo a un ritmo, la empresa crece a otro, y al principio, como yo les decía, todo lo que es la propiedad, la dirección y la gestión está concentrada en una misma persona. A medida que va evolucionando la empresa y la familia, se empieza a generar esta separación, ¿sí? Y en empresas y familias con mayor nivel de complejidad se produce una separación mucho mayor. ¿Por qué nosotros vemos que hay dificultad en las empresas para hacer reuniones? ¿No? El hacer reuniones es una mala palabra, ¿no? Cuando nosotros vamos a las empresas y decimos, bueno, tienen que empezar a tener reuniones de directorio, es como decirles una mala palabra. Recién hace un rato hablamos con Alicia y decíamos que no hay malas palabras, ¿no? Bueno, nosotros vemos que el hacer reuniones, cuando nosotros le decimos tienen que empezar a hacer reuniones de directorio, por ejemplo, nos miran, no, pero eso es de otra cosa, eso es para otro tipo de empresas. Y bueno, nosotros decimos que no. ¿Sí? A veces, digamos, piensan que se debe invertir mucho tiempo, ¿no? El hacer reuniones es no trabajar, dicen muchos dueños, ¿no? Yo tengo que trabajar, no puedo estar reunido todo el día. No, no, reunirte con tu socio, reunirte con tus hijos, reunirte con, digamos, con familiares, es parte del trabajar, ¿sí? Es parte del trabajar. A veces también se confunden lazos afectivos con la responsabilidad por el cuidado del patrimonio, ¿no? Y este es el caso, por ejemplo, de una familia que atendemos nosotros, ¿sí? Son tres hermanos, un varón y 2 mujeres. ¿Sí? El varón es el que estoy hablando de personas de 65 años, ¿no? El varón es el que está trabajando en la empresa, las mujeres no participan en la empresa y las mujeres confían. ¿Sí? Con lo cual no hay reuniones ni de socios ni de directorio, pues ellas confían en que su hermano de alguna forma va a llevar bien la empresa. Está muy bien, está muy bien, pero está muy bien la confianza, pero tiene que haber un lugar donde los 3 puedan estar tomando decisiones de dueños. Los 3 pueden estar tomando decisiones de dueños.
por uno y por otro, porque el que está tomando las decisiones también necesita compartir sus decisiones, porque está afectando o puede afectar el patrimonio personal de sus hermanos. Otra dificultad es las decisiones se toman en espacios informales o familiares. ¿Sí? Nosotros hacemos las reuniones de directores. ¿Cuándo las hacen? Y las hacemos los domingos, ¿sí? En la reunión familiar. El otro día tomamos la decisión de comprar una nueva máquina en el bautismo de uno de los nietos, ¿sí? O en el ascensor. Y esto existe. ¿Sí? Bueno, la idea es no mezclar las reuniones. ¿Sí? Una cosa son las reuniones familiares, otra cosa son las reuniones del sistema empresario. Creer que el reunirse se evitan conflictos. Esto pasa muchísimo, créanme, muchísimo. No nos reunimos porque si nos reunimos nos matamos. ¿Eh? Nos reunimos con la realidad que se terminan matando sin reunirse. ¿Sí? Porque los conflictos existen igual. Lo que pasa es que a veces se evitan por no reunirse. ¿Sí? Creen que pierden el control si consultan o comparten las responsabilidades. Esta es la persona que no está acostumbrada a decidir en consenso y quiere hacer todo solo. Y hay algunos también que desconocen la utilidad de reunirse, por supuesto. El tema de los roles, fíjense cómo, ¿sí? Una cosa es ser propietario, otra es director, otra es gerente, otra es familiar. Qué importante es tener claro desde dónde estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y me tengo que cambiar el sombrero a medida que estoy hablando desde un lugar. Este es el caso, por ejemplo, del padre que decidió darle participación accionaria a sus hijos. Entonces, los tres son 2 hijos, los 3 participan, digamos, en las decisiones, pero el padre, cuando habla más con padre y no como socio. No, pará. En la reunión de socios, los 3 nos ponemos el sombrero de socio. No te pongas el sombrero de padre acá y querer hacer valer tu opinión. Tratémonos como socios. O la reunión, digamos, de directorio donde hay 3 hermanos que no trabajan los 3 en la empresa, hay uno solo que trabaja, los 3 son socios, hay uno solo que trabaja en la empresa, y los 3 en la reunión de directorio se tratan como pares, buscan la decisión en consenso, pero cuando hablan con el hermano que trabaja en la empresa, hay una relación distinta, hay una relación de jefe a empleado. ¿Sí? Entonces el hermano ese se tiene que poner el sombrero de entender que en ese espacio tiene que rendirle cuentas a sus hermanos. ¿Sí? No es hermano, es jefe a empleado en ese caso, o socio, ¿sí? Y par en la reunión de directores. Espero estar siendo claro en lo que estoy diciendo. Entonces, habíamos hablado de profesionalizar los ámbitos de decisión, el otro es profesionalizar las conversaciones, y esto es fundamentalmente con qué lenguaje hablamos en una empresa, ¿no? Vieron que en un grupo musical hay un lenguaje específico, ¿no? Un director de orquesta tiene un lenguaje específico para dirigir la orquesta. Un equipo náutico, ¿sí? Tiene un lenguaje específico para dirigir una regata, para competir en una regata. Bueno, la empresa también tiene un lenguaje específico, ¿sí? Que lo conocemos, pero muchas veces no lo usamos. Y ahora voy a hablar un poquito de ello. Los ámbitos donde hay que conversar los temas, lo que acabamos de decir recién, y cómo hacer reuniones efectivas. Este es un temón, que hoy no lo voy a poder cubrir, ¿sí? Pero de alguna forma es una especialidad nuestra en Tramas, de cómo hacer reuniones efectivas. Porque muchas veces no nos queremos reunir porque sentimos que es una pérdida de tiempo, porque no sabemos tener reuniones efectivas. Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Para trabajar por ahí en otro webinar. ¿Qué lenguaje tenemos que usar en una empresa familiar? En una empresa, cualquier empresa, y más en las empresas familiares. Y acá voy a decir muchas malas palabras, ¿no? Porque muchas veces nos dicen que son malas palabras. Fíjense que nosotros decimos que hay algunas conversaciones que no pueden faltar en cualquier empresa, sea del tipo que sea. Una es un plan estratégico. Disculpen la mala palabra, porque cuando uno habla en una empresa familiar de algo que estratégico suena a que tiene que ser una multinacional o una empresa gigante. No.
Cualquier empresa, por más chica que sea, tiene que tener alguna conversación estratégica. Este es el sueño, esto es lo que hablaba hace un rato, ¿no? Este es el sueño, esto es las charlas que tienen que tener los socios sobre cuál es nuestro sueño, qué queremos de esta empresa dentro de 5 años, a dónde queremos llevarla. ¿Queremos salir, queremos invertir más o queremos ir saliendo de la empresa? ¿Queremos un nuevo mercado, un nuevo modelo de negocio? ¿Queremos vender a través de Internet o queremos los canales tradicionales? Son 4 o 5 cosas que tenemos que charlar, pero tenemos que consensuarla. Tenemos que tener un mini plan estratégico que va a ser más complejo a medida que sea más compleja la empresa, por supuesto, pero hasta, aunque sea un pequeño taller, tiene que tener una idea de a dónde quiere ir. Y este plan hay que revisarlo cada tanto. Otra mala palabra que voy a decir es un presupuesto. ¿Sí? Nosotros decimos, hay que tener un presupuesto. Y yo soy argentino y vivo en Argentina y sé lo que es en Argentina tener un presupuesto. A pesar de eso, cada vez estoy más convencido que es fundamental para los socios y para las conversaciones de los socios con sus gerentes armar anualmente un presupuesto. Por más que sepamos que no se va a cumplir. El presupuesto es aquel espacio de conversación donde se aclaran expectativas, donde decimos y nos ponemos en común a qué le vamos a poner foco este año y a qué no le vamos a poner foco este año, en qué vamos a invertir este año y qué no vamos a poder invertir porque no nos dan los recursos. ¿Cuánto esperamos vender? ¿Qué costos esperamos tener? Por eso es aclarar expectativas entre todos, es una bajada de línea a la organización también, de qué esperamos este año para la organización en su conjunto. Y por supuesto, si hay un presupuesto, tiene que haber otra conversación, que es la revisión periódica del presupuesto. Pues si yo tengo un presupuesto, y más en Argentina, y no me reúno por lo menos una vez cada 2 meses, ¿sí?, a revisar ese presupuesto, inmediatamente ese presupuesto no sirve para nada. Entonces, por favor, ¿sí?, tengamos conversaciones de revisión del presupuesto. ¿Qué era lo que habíamos proyectado? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué cambió? ¿Qué tuvimos que modificar? ¿Hacia dónde vamos? Hoy a la mañana, digamos, reunión con una familia, ¿sí?, 3 socios, ¿sí? Nosotros los atendemos desde hace muchísimo tiempo. Durante mucho tiempo les decíamos que es una empresa importante, les decíamos que tienen que tener un presupuesto, y nos decían, pero no es para nosotros, eso es para otro tipo de organización, por favor hagan un presupuesto, hasta que logramos convencerlos. El año pasado hicieron el primer ejercicio presupuestario de la vida de la empresa. Este año, en plena crisis, nos agradecen tener un presupuesto, porque saben dónde tienen que poner foco, saben qué gastos tienen, a dónde pueden generar ahorros, qué cosas son prescindibles, qué cosas son imprescindibles. Entonces, tener un presupuesto no es solo de empresas gigantescas, ¿sí? Todos necesitamos tenerlo. Otro tema importante es la evaluación de las personas. Y esta es una conversación en una empresa familiar, que por más que los que estén trabajando en la empresa sean familiares, es importante que los evaluemos. Es importante que tengamos conversaciones de evaluación con los familiares. Sobre todo si los familiares son jóvenes profesionales, ¿sí?, jóvenes que están empezando su carrera laboral y necesitan de alguna forma algún feedback de cómo están haciendo las cosas, qué cosas son para mejorar, qué cosas están haciendo bien, cómo ven los mayores el desenvolvimiento de ellos. Esto en las empresas tradicionales se hace, es fundamental también hacerlo en las empresas familiares a los familiares. Por más que sean familiares, hay que tener conversaciones de evaluación de cómo fue su performance. Y después algún tipo de comunicación al resto de la organización, yo acá lo llamo comunicación en cascada, pero este es el ámbito donde el directorio le comunica a los gerentes en qué está la empresa, para que los gerentes lo comuniquen a sus equipos de trabajo, y haya una comunicación donde toda la organización se entere de hacia dónde van, o donde de alguna forma entre las gerencias se comparte información para que no se trabaje como silos estancos, sino que se trabaje en equipo a lo ancho de la empresa. El segundo tema, y voy a ir rápido ahora,
¿sí? Es el tema del manejo del dinero. ¿Cómo empezar o cómo hacer para que el manejo del dinero se haga en forma profesional en la empresa? Y fíjense que hay tres formas, digamos, de remunerar un familiar en la empresa. ¿Sí? A través de dividendos, si uno es propietario recibe dividendos, y para que haya dividendos tiene que haber utilidad en la empresa, tiene que haber disponibilidad financiera, y tiene que haber un equilibrio entre reinversión y distribución de dividendos. La otra forma es a través de honorarios. Un director cobra honorarios, un familiar que le presta algún servicio a la empresa, algún servicio profesional, también cobra honorarios. Y para que exista un honorario, bueno, tiene que aportar valor. No es que yo le invento un honorario para justificarle un ingreso de ese familiar, no. Es, digamos, le pago un honorario porque estás dando un valor a través de un servicio o a través de ser director de la empresa. Tiene que tener un costo adecuado, puede ser fijo o variable, puede incluir una política de beneficios asociados, ¿sí? Uso de tarjeta, auto, etcétera, depende del servicio que esté prestando, y requiere, como decía recién, una evaluación de la gestión. Y después está el sueldo, para un gerente familiar o algún empleado familiar, con los mismos requisitos de acá. Entonces, un familiar, la forma de remunerarlo es a través de estos tres conceptos. Hay un cuarto concepto, por supuesto, que es el regalo a un hijo, ¿sí? Este es, digamos, lo que pasa es que esto es con otro bolsillo, no con el bolsillo de la empresa. Si yo tengo un hijo que hoy por la situación de la pandemia, estoy pensando en un ejemplo concreto, lo quiero ayudar porque se quedó sin trabajo, lo ayudo a través de un regalo, ¿sí? Del bolsillo derecho de mi patrimonio, y no a través de inventarle una posición en la empresa donde empiezo a generar una melange dentro de la empresa que nadie entiende, digamos, ni los empleados ni los otros familiares de dónde está cobrando lo que está cobrando. Por supuesto, y yo entiendo que los temas contables e impositivos en este país impactan muchísimo, pero hay que ser muy claro, sobre todo con el resto de los familiares y con ese familiar en particular, en concepto de qué estás recibiendo lo que estás recibiendo. Después, si le quiero poner frente a un estado contable o frente a el pago de impuestos, el nombre que le quiero poner es otra cosa, pero frente a los familiares, ¿sí? Tiene que haber mucha claridad de qué, en concepto de qué estás recibiendo lo que estás recibiendo. Algunos errores que vemos nosotros en el manejo del dinero, bueno, remunerar a los familiares en base a retiros. No te pago dividendos, sino voy sacando en la medida que necesito. Esto es muy común, ¿no? Voy sacando en la medida que necesito. Sin tener en cuenta si hay equidad, sin tener en cuenta si hay disponibilidad. Esto es gran generador de conflicto en las empresas. Confundir los flujos económicos propios con los de la empresa. Este es el caso, ejemplo también concreto que nos ha pasado, un padre que le dice a los hijos que no hay plata para pagar los sueldos, que hay que aumentar las ventas, y cuando vas y mirás, bueno, el padre está pasando a través de los flujos de la empresa, los pagos de su tarjeta personal, los pagos de su casa en Cariló. Entonces hay una mezcla entre flujos propios y flujos de la empresa que hace muy difícil entender, digamos, por dónde va la cosa. El otro tema importante también es separar el patrimonio propio del patrimonio empresario. Todo fundador empieza, digamos, su patrimonio es su empresa al principio. Su patrimonio es su empresa. Bueno, de a poco hay que empezar a poner parte de su patrimonio en un paquetito aparte, ¿sí? Para que no, primero por un tema de riesgo, ¿sí? Que no todo su patrimonio esté en cabeza de la empresa. Pero después, imagínense 3 hermanos, socios, y que todo su patrimonio no tengan ninguno de los 3 un patrimonio personal, que el patrimonio únicamente que tengan sea el empresario. Eso los obliga el día de mañana a cualquier negocio nuevo, lo tienen que hacer en forma conjunta, porque ninguno de los 3 puede encarar un negocio en forma independiente, porque todo lo que tiene, lo tiene con sus hermanos. Entonces,
de a poco empezar a separar los patrimonios, el patrimonio empresario del patrimonio de cada uno de los socios. Y otro error clásico es no remunerar suficientemente el trabajo de los miembros, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Vos el día de mañana vas a recibir la empresa, con lo cual hoy no tenés sueldo o un sueldo muy por debajo del valor de mercado. Esos son algunos de los, digamos, de los errores más comunes. El último punto, lo que es el traspaso generacional, creo que vengo bien de tiempo, Ali y Javi. Bueno, yo siempre me gusta empezar con este tema, con esta transparencia, ¿no? Imagínense un fundador que tiene 3 hijos, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa cuando el fundador no está? Y esta pregunta se la hacemos siempre, ¿no? A la familia, ¿no? El fundador, en este caso, mientras esté, cumple varias funciones. Uno es ser una especie de árbitro entre las opiniones de sus hijos, ¿sí? Los hijos van manejando cada uno parte de la empresa, seguramente tengan opiniones distintas, pero el que termina tomando la decisión siempre es el fundador. Con lo cual, mientras el fundador esté, no hay ningún problema. Pero la mala noticia es que el fundador en algún momento va a dejar de estar. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta transferencia sea lo más ordenada posible? Porque estos no tienen cultura de haber trabajado en conjunto, de haber tomado las decisiones en conjunto. En muchos casos, el fundador fundó la empresa con algún hermano, y en algún momento de la vida de la empresa, o se pelearon o se separaron, no terminó bien esa relación con su hermano, y estos hijos seguramente mamaron ese conflicto, y vieron siempre a su padre trabajar solo, y ahora su padre quiere hacerlos trabajar en forma conjunta, y ellos no tienen la cultura mamada, digamos, familiarmente, de haber trabajado, ¿sí? De ver a su padre trabajar con socio con su hermano. Entonces esto hay que trabajarlo mucho antes de que el fundador no esté. Nosotros siempre decimos que una empresa familiar exitosa no es cuando este sistema está en equilibrio porque lo manejó Superman, ¿no? El fundador nosotros lo identificamos muchas veces con Superman porque es el que puede manejar todos los platitos y mantenerlos todos en equilibrio. La empresa logra trascender cuando la familia empresaria en su conjunto logra un nuevo sistema de empresa, familia y persona en un nuevo equilibrio. Recién acá, y muchos consultores hablan de que recién acá nace la empresa familiar. ¿Sí? No acá, sino recién acá cuando logró trascender al fundador. ¿Cómo se trabaja esto para que sea de alguna forma profesional? Bueno, a través de un proceso, nosotros llamamos acuerdo familiar empresario. Ustedes van a ver, muchos lo llaman protocolo familiar. Es un proceso estructurado para ir trabajando cada uno de los temas. Muchos de los temas los mencioné hoy, pero es un proceso que se trabaja con los propietarios, con todos los propietarios, se trabaja con los familiares que en el corto plazo van a estar, que son futuros propietarios y en el corto plazo van a estar involucrados o van a seguramente recibir parte de la propiedad. ¿Y qué temas, cómo sería la agenda de trabajo? ¿Qué temas, qué contenidos hay que ir trabajando? Primero nosotros generalmente hacemos algún módulo tipo tallercito de lo que es comunicación y resolución de conflictos. ¿Qué técnicas de comunicación tiene que tener la familia? ¿Cómo lograr consensos? ¿Cómo hacer para cuando no se logra un consenso en una asamblea de propietarios? ¿Qué criterios tener para lograr consensos? Otro tema es la planificación estratégica familiar, que hablábamos recién, el sueño, ¿no? ¿Qué sueño tenemos como familia? ¿Y qué aspiramos a como familia empresaria a lograr en los próximos años? Un tercer tema, y estoy yendo rápido por un tema de hora, disculpen, pero los ámbitos de decisión de la empresa, lo que mencioné hace un rato. ¿Qué vamos a tener? ¿Un directorio? ¿Vamos a tener un consejo de familia? ¿Cómo vamos a remunerar a los familiares que trabajan en la empresa? ¿Bajo qué política vamos a remunerarnos? ¿Qué política vamos a tener para incorporar a las futuras generaciones, a un familiar que quiera trabajar en la empresa? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a decidir si hay que sacarlo de la empresa por edad o porque no cumple con los requisitos? ¿Cómo vamos a ir formando a las futuras generaciones? ¿Cuál es la política de dividendos y de inversión?
¿Cuál es la política de propiedad y transferencia de acciones? ¿Cómo evaluar la empresa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ir, cómo va a ir haciendo el propietario o los propietarios para ir cediendo parte del paquete accionario en el futuro a las empresas, a la familia? Esto es, muy resumido, un proceso de acuerdo familiar empresario que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar y que nos parece fundamental para profesionalizar el vínculo de la familia con la empresa. Y por último quería darles algunas claves, algunos tips a los que nos están escuchando, porque seguramente dentro de sus clientes tengan muchísimas empresas familiares. ¿Sí? Algunas pautas de cómo abordar a la empresa familiar, cómo abordar estos tres sistemas. ¿Sí? Fíjense que la complejidad y diversidad de los sistemas requiere muchísimos, ¿sí?, tipos de abordajes y tipos de soluciones. Desde asesorar en temas de gestión, temas contables, temas legales, temas impositivos, de recursos humanos, psicológicos muchas veces. ¿Sí? La diversidad de temas es enorme para la empresa, para la familia y para la persona. Hay veces que la empresa familiar o la familia necesita asesores y hay veces que además de asesores necesita facilitadores. ¿Sí? Para temas impositivos seguramente hay que asesorarlo, pero hay veces que en un directorio, por ejemplo, más que un asesor necesita un facilitador, alguien que sea un puente entre los distintos miembros para acercar posiciones. Cuando la familia está haciendo un plan estratégico, por ejemplo, necesita alguien que ayude a sacar de ellos el sueño que tienen, y no tanto asesorar en temas duros, sino ayudar a sacar el sueño que ellos tienen, digamos, de ser empresa y de ser familia. Por supuesto, la mirada tiene que ser integral, ¿sí? No se puede trabajar un tema sin tener en cuenta el impacto que ese tema genera en todo el sistema. Por eso, estos tres sistemas siempre los dibujamos juntos, ¿no? Cualquier decisión que tome en la empresa impacta en la familia y en la persona. Cualquier decisión que haga en la familia puede impactar en la empresa y en la persona también. La mirada integral en este tipo de abordaje es clave. Y por supuesto un trabajo interdisciplinario, ¿no? Son tantos los abordajes y las soluciones que es muy difícil trabajarlo solo. Hay que trabajar con varias miradas al mismo tiempo. Y tiene que ser un proceso gradual. La familia empresaria es un sistema tan complejo que el abordaje, y por más que inmediatamente nos demos cuenta que hay muchas cosas para cambiar, acá son procesos humanos, ¿no?, que llevan muchísimo tiempo. ¿Sí? Y por eso el abordaje tiene que ser gradual, tiene que ser de a poco. Acá hay que transformar personas, hay que transformar organizaciones. ¿Sí? No son procesos industriales, no son ajustes contables de alguna forma, ¿no? Lleva su tiempo, lleva cambiarnos la cabeza, ¿no? Con lo cual hay que ser paciente y hay que ir de a poquito. Y por último, el trabajo en red acá es clave. ¿Sí? Alicia nos hablaba del IADEF hace un rato, ¿no? El IADEF yo lo defino como gente apasionada por las empresas familiares, ¿no? Gente que le apasiona lo que hace y que ama toda la problemática de la empresa familiar. Yo los invito a consultar, si ustedes tienen alguna empresa con algún problema, digamos, de tema de empresa familiar, los invito a consultar libremente al IADEF. El IADEF tiene sedes por todo el país. ¿Sí? Yo estoy seguro que van a tener una respuesta de gente apasionada, ¿sí? De gente que los va a poder acompañar y ayudar y asesorar y mostrar un camino posible por donde ir transitando este caminito de ayudar a la familia empresaria a tener empresas sustentables en el tiempo y en mayor armonía dentro de la familia. Y con eso creo que, esta es la última. ¿Sí? Nos parece un buen lema, ¿no? Si querés ir rápido, ve solo; si querés llegar lejos, ve acompañado, ¿no? La familia empresaria de alguna forma es aquel grupo de personas que decide ir acompañado, ¿no? Porque le interesa llegar lejos. Le interesa llegar lejos. Y en el caso de ustedes, el mismo mensaje, ¿no? Para asesorar una empresa familiar,
importante ir acompañado, ¿sí? Importante el trabajo interdisciplinario, importante el trabajo en equipo. Bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto y los datos de, digamos, de la consultora por cualquier cosa. Gracias por su tiempo. Dejo de compartir y estoy abierto a cualquier pregunta. Bueno, Fernando Aceiro, la verdad que excelente tu exposición y tenemos también una exitosa convocatoria hoy. Vos te referís al IADEF como institución que está en todo el país y veo que hay asistentes, bueno, está Raquel Lucero de San Juan, tenemos a Lilian Vargas de Chaco, tenemos empresarios de familia que también han sido invitados y toda la gente del IPIF que son profesionales a los que estimamos mucho la presencia y agradecemos desde ya. Sé que hay preguntas. Fue muy interesante y con muchos disparadores tu presentación. Yo tengo algunas, pero bueno, voy a dejar a Javier Faisusevic, que es moderador de esta parte del encuentro, para ver si él quiere hacer alguna, y si no, bueno. Que sean fáciles, Javi, por favor. Bueno, trataremos, pero bueno, sé que hay varias preguntas, pero voy a ir armando. La primera que te haría, juntando dos preguntas que recibimos. ¿Cómo encarar, o si es posible, encarar un acuerdo familiar cuando el fundador no quiere saber nada de un traspaso? Bueno, es muy difícil, digamos, lo que te has preguntado es una pregunta muy difícil. Si el fundador no quiere hacer nada, la pregunta es cómo hacer para que quiera, ¿no? Cómo hacer para convencerlo para que quiera. El fundador a la larga, cuando empieza a ver a sus hijos preocupados, a sus familiares preocupados, en algún lugar se empieza a preocupar él también, ¿no? Porque hay un tema de edad también, ¿no? Un tema de edad. Empieza a ver que su hijo, que es la empresa, pues la empresa para el fundador es un nuevo hijo, no va a perdurar en el tiempo. Y por eso es importante, además del rol del fundador preocupado, digamos, y que no quiere saber nada, es fundamental el rol del resto de la familia. ¿Sí? Cómo hacer el resto de la familia para convencer a ese fundador que no registra que en algún momento se va a morir, porque la verdad que hablar de la muerte no es fácil para nadie. Bueno, ¿cómo hacer para convencerlo que es importante que estos temas los tiene que trabajar? Y los tiene que trabajar no solo, sino que los tiene que trabajar en equipo con el resto de la familia, que el día de mañana va a recibir el legado de él, ese legado tan lindo que construyó, ¿sí? Y que lo quieren seguir proyectando en el tiempo como familia. No sé, Javi, si te contesté. Yo tuve que ir muy rápido en la presentación, por eso, como decía Alicia, yo busqué tirar disparadores. ¿Sí? Por ahí no profundizar mucho por un tema de tiempo. ¿Sí? Para eso está el IADEF, para eso estamos nosotros, pero ahí lo que se buscó fundamentalmente son disparadores. Yo te quería proponer, si van a quedar algunas preguntas pendientes, si tenés la posibilidad de contestarlas, nosotros te los haremos llegar. No sé si te parece. Por supuesto, por supuesto. ¿Sí? Bueno, muy agradecido. Vos, Javier, ¿querés comentar algo más? Porque hay, bueno, nos han hecho llegar muchos saludos, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Acá Liderman está levantando una mano, creo que hay una pregunta pendiente también de él. Sí, hay una pregunta que hizo Marcelo en relación a lo que vos habías comentado del plan estratégico y el presupuesto, y él se preguntaba si a veces el presupuesto no condicionaba al plan estratégico. Yo creo que el presupuesto nace del plan estratégico, ¿no? Digamos, el mayor nivel de la organización, digamos, en cuanto al planeamiento es el planeamiento estratégico. Esa es la charla básica entre los propietarios, es la charla del sueño. ¿Sí? Hoy quiero llamarla la charla del sueño, a la charla estratégica. A partir de ahí nace un presupuesto. A
A partir de ahí nacen objetivos estratégicos que se van a volcar en un presupuesto anual, ¿sí? Pero el largo plazo es el plan estratégico, el corto plazo es el presupuesto, ¿no? Entonces, yo estoy convencido, y las empresas se manejan así, ¿no? Desde el plan estratégico nos vamos a un presupuesto donde vuelco en el corto plazo el cómo voy a ir logrando, ¿sí? Qué acciones tengo que ir tomando para alcanzar ese objetivo estratégico que me puse en el plan. Está presente y hace llegar los saludos Natalia Christensen, que es presidenta de IADEF, que está en Mar del Plata. Bueno, hay gente de Lincoln, de Buenos Aires, de distintas localidades, la verdad. Néstor Rodríguez Morel también, bueno, tenemos... Saludos, Néstor y Nati. Sí, hay equipo. Bueno, Claudia Salas, la verdad que es una empresaria que esté presente, agradecemos muchísimo también. Y bueno, vamos, viste, a veces hay cosas buenas que bueno, hay que hoy redondear porque bueno, tendríamos un montón de preguntas. Yo personalmente tengo un montón de preguntas respecto de las reuniones de directorios efectivas, qué pasa con los parientes políticos y qué rol pueden cumplir dentro de la empresa si es que tienen alguno. Bueno, esto de las reuniones efectivas contra las reunionitis, ¿no? Bueno, creo que van a quedar pendientes algunas, y el tema de los acuerdos familiares, que bueno, gozó de buen concepto, digamos, como que el acuerdo familiar es un buen concepto para hablar en lugar de protocolo, decirlo de otra manera. Creo que puede dar para otras charlas. Y una invitación que quiero hacer, aparte de agradecerte muchísimo a esto que fue muy claro, con muchísimos interrogantes, pero que eso es muy bueno, que en breve les vamos a enviar a los participantes de los 3 encuentros una encuesta para que completen, para ver cuáles son los temas que han despertado mayor interés para que podamos diagramar con IPIT los nuevos webinars. Bueno, no me queda más que agradecer, no sé, vamos a cerrar el encuentro de hoy porque bueno, nos excedimos un poco del tiempo, pero entonces te agradecemos, Fernando Aceiro, agradecemos a los organizadores, a Javier por la parte técnica, muy especialmente la presencia de todos los participantes, que ha sido muy exitosa la convocatoria de hoy. Los esperamos en próximos encuentros y saben que cuentan con nosotros y con IPIT, que estamos en un proceso de convenio de colaboración. Muy agradecidos a todos. Y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Alicia. Gracias a todos. Un aplauso. Voy a proponer un aplauso. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias.